Estimados amigos, nuevamente en Plataforma Democrática para comentar los asuntos más importantes del acontecer nacional. Nuevamente aquí con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput y Ángel Delgado en la conducción. Recordándoles a todos ustedes que este programa se transmite por VHTV, VES Cable y la red, la red social de la Coordinadora Republicana. Bueno, ¿qué acontecimiento más importante que ha acaecido este último domingo, en el cual por fin se ha llevado adelante, con muchos tropiezos, dificultades y características que analizaremos, las elecciones en primera vuelta para designar al futuro presidente de la República, sus vicepresidentes, a la lista, los representantes al Congreso Nacional de la República y los representantes del Perú al Parlamento Andino. Bien, estas elecciones ya están llegando a su postrimería. A estas alturas de que estamos comunicando con ustedes, si es que ya no se dio el resultado oficial al 100%, estoy convencido que están muy cerca de este tópico, de este número, y por esa razón podemos decir que los dos candidatos ganadores de la primera vuelta para la elección del presidente de la República son el representante de Perú Libre, Pedro Castillo, y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ¿no? Dos personajes controvertidos, rechazados unos por otros, por razones distintas, y entonces vamos a tener una confrontación singular entre, repito, dos personajes del espacio político peruano que conllevan una carga de negatividad. Con razón o sin ella, no lo digo, sino simplemente señalo el hecho para el análisis, y eso entonces va a marcar una segunda vuelta que sin duda va a tener tensiones al extremo, que va a provocar o va a ser más aguda la polarización que ya existe y por lo tanto va a dar mucho que hablar. Incluso quiero plantear solamente un hecho que va a ser realmente parte de la ironía, y es que la candidata que ha sido catalogada por muchos medios de comunicación, inclusive empresarios, como vinculada al narcotráfico, y para la cual incluso pende una acusación por 30 años por lavado de activos y otros delitos, sin embargo, para esta misma gente se convertiría en la salvadora de la patria. Qué paradoja, qué ironía, qué contradicción más flagrante, y es sobre esto lo que yo quería conversar, pero primero me gustaría que ustedes puedan dar su opinión general sobre el proceso electoral en sus distintos aspectos, y luego podemos profundizar y detallar algunos aspectos ya particulares. Empezamos contigo, Víctor Andrés Tocho. Adelante. Bueno, un saludo muy cordial a ti, Ángel, y por supuesto a Juan. Bueno, intuíamos que algo iba a pasar. En un país tan convulsionado como el nuestro, con récords mundiales de mal manejo de la pandemia, de una crisis económica muy fuerte, con un Estado muy débil, muy incapaz, muy desorganizado. Hasta ahora no hay vacunas, hasta ahora no hay oxígeno, ha pasado un año y no hay oxígeno, no dejan importar el oxígeno concentrado para los hogares. Si tú quieres tener un aparato de concentración de oxígeno para tu casa que vale $1.000, no te lo dejan importar. O sea, ese es el estado que tenemos. O sea, un estado elefantiásico en cuanto a burocracia, pero muy frágil, muy débil, muy incapaz para cualquier cosa que quiera emprender. Entonces, yo creo que aquí, con todo esto, pues tenía que haber una reacción del pueblo, sobre todo en las provincias del Perú, que están protestando en silencio. Y por lo tanto, han salido de la nada dos protestantes, por decirlo de alguna manera, que son en el campo, uno que protesta, que viene del campo a la ciudad, que es el señor Castillo,
y otro que ha protestado desde la ciudad, pero que no pudo llegar al campo necesariamente, que es el tema de López Aliaga. Pero los dos que más han protestado son los que más han subido, cada cual en su estilo y cada cual en su ambiente y en diferentes zonas del país. Y los que han apoyado al vizcarrismo, directa o indirectamente, son los que han fracasado. Han fracasado, en primer lugar, Guzmán, que está desaparecido, 1%, 2%, Guzmán, nada menos que Guzmán, que apoyó a Vizcarra en todo momento y que salió a las calles para que repongan a Vizcarra cuando había sido vacado por Coimero. Eso es increíble. Guzmán. Y para luego poner a su vicepresidente de presidente. Forsyth, que ha estado engreído por el gobierno y por los amigos del gobierno durante 3 o 4 años en el número 1 de las encuestas. Forsyth, que con las justas, el otro no pasa la malla y parece que Forsyth la pasa con las justas. En el tema de Salaverry también, que va de la mano de Guzmán, va de la mano de Vizcarra y saca 1%. O sea, casi en el zócalo. Y otro que también ha perdido, Urresti, que si bien es cierto, al final marcó por la vacancia, sin embargo era amigo de Vizcarra y se comunicaba con él todos los días. Todos los días. Entonces yo creo que los grandes derrotados han sido los vizcarristas, los moradistas que los apoyaron, la izquierda, Verónica Mendoza, por supuesto que también, tenía un ministro, Zamora, que era de su panaca, ¿no? de su sector, de su círculo, y tenía varios, además Farid Batuk también estaba dentro del gobierno, o sea, la gente... Y Arana. ¿Ah? Arana. Y también, y Arana, y Arana, me olvidé de Arana, que estaba tan abajo que ya me olvidé, que ahora seguramente querrá volver a vestir hábitos. Bueno, Arana, pero que es decir, la feligresía lo abandonó, pero la poca feligresía que tenía ya lo abandonó. Con todo eso, Arana me olvidó, o sea, estamos hablando de que ellos han perdido. ¿Quién ha ganado? Sin haber ganado, pero ha ganado mucho, evidentemente, asomando a la ventana, asomando al balcón, López Aliaga. De Soto, que no estuvo vinculado a ninguna parte y que tuvo un desempeño más o menos bien. Y finalmente, Lescano, que tuvo errores, mi candidato tuvo muchos errores, un candidato solista o autistas, para no ofender a los autistas, no digo autista, digo solista, que quiso hacer todo él solo, como si fuese candidato al Congreso y era candidato a la presidencia de la República, no contó con ayuda, no quiso ayuda de nadie, no quiso aporte de nadie, no quiso consultar con nadie, y ni siquiera consultó con 14 alcaldes de Acción Popular en Lima, y perdió él largamente en Lima. Tenía 14 alcaldes que lo podían ayudar, asistir, aconsejar. Y ni siquiera buscó el apoyo de su propia bancada, ni la de ahora, ni la anterior, ni la próxima. Entonces, con todo eso, al final, Keiko ganó. Y Keiko ganó, y para el escenario de Keiko es el mejor del mundo, porque con todos perdía. Y con este Castillo probablemente pueda ganar. Con dificultad, pero pueda ganar, porque el miedo a Castillo es mayor. Ahora hay que recordar a García. García el 2006 y el 2000, que se dio, García tenía más antivoto, anticuerpos, más reacciones negativas que Keiko. Hoy, mucho más, pero ganó. Ganó a Humala y fue presidente. O sea, el tiempo y la manera de hacer la campaña y el miedo hacia el otro candidato puede hacer evidentemente que tú recuperes o vayas venciendo ese antivoto y puedas lograr una victoria. Pero la situación es muy complicada y usando la frase de Vargas Llosa, entre el cáncer y el SIDA, pues estamos en una situación complicada, ¿no? Muy bien, Juan. Tu parecer pues, de esta elección. Yo quería, además de los comentarios generales, decirte que si tú no crees que el ascenso fulgurante del señor Pedro Castillo en alguna medida ha sido prohijado, alentado, indirectamente, por cierto, por este dominio caviar.
porque el caviaraje tiene dos características, si me permites. Por un lado, ¿no? Es una suerte de denostación de las instituciones republicanas, siempre hace elogio a la acción directa de las masas, plantea una democracia plebiscitaria, es un crítico permanente de la democracia representativa, el caviaraje, ¿no? Pero al mismo tiempo el caviaraje, ¿no? Que tiene un discurso subversivo en las palabras, es profundamente incompetente, porque ni siquiera ha podido hacer lo que otras dictaduras, por ejemplo, genera un grado de satisfacción y engarzan a un sector popular, o el mismo Fujimori, que siendo un régimen autocrático tenía una política populista que le permitía, digamos, tener una base social que hasta ahora más o menos se mantiene, si bien es cierto, reducida. Pero en el caso de Vizcarra, solamente lo que lo alimentaba a él, le daba popularidad, era la confrontación artificial con el Congreso, con las instituciones, apelando a la Fiscalía para enfrentar desde una política, mejor dicho, desde fuera de la política, porque buscaba criminalizar las actuaciones de los rivales y lamentablemente tuvo éxito. Pero como gobernante, Vizcarra fue un desastre porque en el tiempo de su gobierno se paralizó toda la actividad, no hubo nada, y en consecuencia eso ha generado una suerte de abandono de mucha gente que tiene en Castillo una especie de canal para protestar, para rechazar el orden establecido que efectivamente no les trae más que problemas, enfermedades y mucho sufrimiento. Pero la retórica revolucionaria, entre comillas, sí le abre el paso a quienes ya verdaderamente lo son. Esto de jugar con fuego termina quemándote, y de tanto Pedrito de llamar al lobo, el lobo pues aparece. No sé si a ti te parece que hay algo de esto. ¿Cuál es la responsabilidad del caviaraje al cual tanto hemos criticado para luego producir un desenlace de esta manera? Y cuando nosotros decíamos que las medidas de Vizcarra apuntaban a Venezuela, nos decían que estamos exagerando. No era que Vizcarra sea Chávez, pero Vizcarra sí podía cumplir el rol de Kerensky en Rusia y le abre la puerta a Lenin de alguna otra manera. Tus comentarios al respecto, mi querido Juan. Gracias, Ángel. Primero que nada, un abrazo virtual, tanto a ti como a Vitocho. Siempre es grato compartir con ustedes. Mira, yo creo que no hay que remontarse a Kerensky ni a Lenin para poder darnos cuenta cómo son los autoritarismos modernos, ¿no? Lo que vemos en Polonia, en Hungría, en la misma Venezuela, lo que casi sucede en Ecuador, hace poco nomás con Arauz, lo que se ve en Bolivia, no son otra cosa que la utilización de la democracia para poder consolidar proyectos autoritarios. Y en ese sentido el caviaraje es gran responsable. No por un espíritu autoritario, valga la redundancia, sino por un espíritu que tiene que ver con las prebendas, crematístico, la necesidad de permanecer en un statu quo que los beneficia económicamente. Yo sostengo desde hace muchos años que el verdadero pilar de esta gente es lo económico, es la necesidad de seguir con sus consultorías que les ha permitido enriquecer su vida, es la necesidad de seguir con esas prebendas, es la necesidad de seguir copando el Estado con toda su mediocridad e ineficiencia, y por eso van a hacer lo imposible para evitar de que haya un cambio que los perjudique. Fue lo mismo que sucedió con Alan García en su primer gobierno. Ese más de 20% que saca Luis Alva Castro es la burocracia estatal que no quería el shock de Fujimori, ni de Vargas Llosa, perdón, el shock de Vargas Llosa. Entonces vota masivamente para evitar un cambio en el régimen. Algo de eso hay ahora. Y es por eso que, en parte, son los que generan esa situación en la cual aparece un Pedro Castillo, al cual ven como un monigote, como una persona a la cual pueden manejar. Yo creo que se están equivocando de plano. Yo lo conozco a Pedro desde que era Perú posibilista y siempre ha sido un hombre de convicciones, ¿no? Y con temperamento fuerte. No creo que se deje manipular, pero sí creo que están apostando a una victoria de él para generar una inestabilidad que les permita que haya elecciones en el corto plazo. Y ahí va a haber una serie de intereses. O sea, votan por Pedro Castillo no porque quieren que Pedro Castillo esté al frente, sino que junto a un Congreso fragmentado, a una presión de los poderes fácticos y a la propia incompetencia de la izquierda, se generen las condiciones para que haya elecciones en unos 1 o 2 años. Es decir, no les importa el país.
Y en ese sentido, yo creo que la performance, la actitud de Keiko ha sido la correcta. Mira, hace unos minutos, con bastante propiedad, Vitocho nos recordaba cómo Alan García confrontó a Humala. Alan García tuvo la virtud de primero sacar del camino a Lourdes Flores, porque sabía que con Lourdes Flores perdía. La bautizó como la candidata de los ricos, etcétera, etcétera, y la sacó porque sabía que a Humala le podía ganar, y luego no atacó a Humala, atacó a Chávez. Yo no puedo olvidar cómo en los últimos días, astutamente Keiko Fujimori ataca a López Aliaga. Con López Aliaga perdía, o López Aliaga la desplazaba de pasar a la segunda vuelta. Y nunca se metió con una izquierda radical, solamente lo hacía muy superficialmente, que al final se ha colocado en el primer puesto y le permite a ella tener una posición no cómoda, porque yo creo que van a ser 2 meses muy difíciles para ambos candidatos, pero sí ventajosa desde el punto de vista del temor que puede originar en la gente una posición de izquierda radical. Así que creo yo que se viene una temporada de cálculos políticos en la cual el señor Pedro Castillo va a recibir aliados del antifujimorismo y también de aquellos que le están brindando una suerte de ayuda para que llegue al poder, pero a cambio de que dure 1 año. No tengo la menor duda de eso. Él ni siquiera de repente se lo imagina. Y por otro lado, una necesidad de formar una coalición y de repartir el poder de parte de Keiko Fujimori, que creo que no va a ir por el lado de los partidos, sino de la convocatoria a personalidades políticas, que creo que es lo que más convendría en estos momentos, que hay un sentimiento antipartido muy fuerte. Así que estos 2 meses van a ser muy complejos en términos políticos y se va a requerir de mucha participación, sobre todo de aquellos que teniendo la experiencia podrían orientar el debate en un sentido u otro. Muy bien, muy agradecido, creo que son comentarios muy atinados y están en la línea de lo que estamos aquí expresando, la dificultad de una coyuntura que se va a enrarecer más aún, las tensiones, los que querían, no miraban la polarización, hoy día creo que esta se ha puesto al desnudo con todas sus implicaciones, algunas terribles, catastróficas, ya de acuerdo del punto de vista de cada uno. Pero yo quería hacerte un par de preguntas, Víctor Andrés. Quisiera preguntarte sobre Acción Popular. Mira, cuando empezó el ascenso del Lescano, algunos creyeron y dijeron que Lescano le inyectaba a Acción Popular una nueva vitalidad y entonces Acción Popular crecía y podía inclusive eventualmente alcanzar, no solo pasar a la primera vuelta, sino a la presidencia de la República. Pero ahora que ya se han sincerado los resultados, y yo comparo lo alcanzado por Lescano con lo que ha alcanzado la lista parlamentaria de Acción Popular, que más o menos repite el porcentaje tenido el año pasado en las elecciones parlamentarias de enero del 2020, la votación es casi la misma, por ahí va, un poco más creo. Entonces te pregunto si es que el partido es el que explica fundamentalmente, el partido como partido, Acción Popular, es el que explica fundamentalmente la votación del Lescano, cuánto Lescano le ha añadido, o por el contrario, como yo estoy viendo ahora, Lescano habría lastrado el crecimiento de Acción Popular, y quizá con un candidato de otro tipo, Acción Popular hoy día estaría ingresando a la segunda vuelta electoral y otro sería el resultado. Esa es la primera pregunta. Y la otra es, en el mundo de los caviares, de este grupo variopinto que ha apoyado a Vizcarra y a los morados, la pregunta es cómo se van a definir, cómo apoyar, digamos, la defensa del sistema democrático, republicano, frente a la amenaza que significa sin duda Pedro Castillo. Si han dicho que la Aladit, que ahora está en la segunda vuelta, ha sido pues una corrupta, la han enjuiciado, pende sobre ella 30 años de prisión, fue vinculada al narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo apoyarla? ¿Cómo gente que dicen defender el orden establecido, a las ciudades democráticas, van ahora a plantear un encuentro con una candidata que ha sido vapuleada, vilipendiada, denostada en una forma feroz y grotesca? Y aquí hemos tenido nosotros hemos señalado que eso ha sido una conducta exagerada, malévola, una fabricación de odio gratuito. Pero ¿cómo puedes enfrentar ahora a la amenaza de Castillo
con una candidata que tiene estas características, por lo menos para ese sector del electorado, para ese bloque en el poder que felizmente se está despidiendo de su permanencia en el Estado, Víctor Andrés? Bueno, son preguntas muy complejas, Sí. dos y muy complejas. Pero la Acción Popular es para ti. Yo te pediría que me des 24 horas. Vamos a ir conversando sobre eso. Vamos a reducir las respuestas a 1 minuto, 2 minutos. Mira, en el caso del Lescano, yo creo que empezó a subir mucho. Yo creo que se empezó más o menos con lo que se ha terminado. Yo creo que la Lampa tiene ese núcleo de 7-8%. Ese es lo que yo pienso. La recuperación de Acción Popular empieza el año 2016 con Barnechea, es cierto, y la perfecciona y la completa Muñoz, ¿no? Y se mantiene debido pues a la labor de los parlamentarios de Acción Popular, entre otras cosas, también por supuesto que están en la vitrina, son parte de la vitrina. Los militantes de base no tienen vitrina necesariamente y por lo tanto hacen mucha labor, pero no se les conoce, ¿no? Y se cierra el Congreso, vuelve la Lampa sin candidato a la presidencia y sacan igual o más que lo que ha sacado Lescano ahora, más inclusive de lo que ha sacado Lescano ahora, sin candidato a la presidencia. Y ahora la bancada nueva que se va a formar también ha sacado más votos que el candidato a la presidencia. Entonces, estamos hablando de que Lescano no ha aportado mucho. Ha aportado esfuerzo personal, yo no lo dudo, buenas intenciones, pero no ha estado preparado para una lid de esta naturaleza y sobre todo no ha estado preparado a recibir golpes, a contestar los golpes o a esquivar los golpes. La guerra sucia se ha dado a todo nivel, con él también, pero también con otros candidatos. Pero en el caso de él creo que no había una reacción, no había un reflejo, una buena reacción. Y eso evidentemente lo ha bajado. Entonces, yo creo que la Lampa es muy fuerte y con otro candidato hubiésemos sacado probablemente igual. Y si hubiese sido un buen candidato, de repente hubiésemos hasta ganado. Pero yo creo que la Lampa es muy fuerte porque es un partido que no está embarrado con corrupción. Y eso es lo que la gente está buscando. Alguien que no esté embarrado con corrupción, y por eso es que la gente ha votado por Castillo, un profesor rural, no está embarrado en ninguna corrupción, pues. Y el señor López Aliaga, que hablaba de votado de vez al día siguiente, a las horas de haber llegado a la presidencia, pues aparentemente tampoco está vinculado a la corrupción. Pero la gente está harta de la corrupción. Y entonces yo creo que ahí ha habido el tema, ¿no? Acción Popular es muy fuerte y ha demostrado de que con o sin Lescano hubiese salido probablemente igual, y si quizás un poco más, un punto menos, un punto más, pero no creo que haya cambiado mucho la cosa, y creo que se perdió una gran oportunidad de hacer una buena campaña profesional, porque hoy día las campañas son profesionales, son de equipos técnicos, no son campañas personales. Eso fue en el siglo XIX, y en el siglo XXI todo es muy profesional, muy técnico, de mucha gente experta en campañas, y en eso Lescano no buscó, no tuvo y no quiso tener tampoco a nadie que pueda ayudarlo en ese sentido. Ahora bien, la otra pregunta era, ¿cuál, Ángel? La otra pregunta tenía que ver cómo la gente que ha apoyado a Vizcarra todo este tiempo en sus matices, ahora van a engancharse con Keiko, a la cual han vilipendiado de la peor manera, ¿no? Bueno, yo creo que habrá gente que no quiera nada con Keiko, nada, y preferirán pues el abismo, ¿no? A cualquier cosa antes de Keiko, ¿no? El fanatismo casi religioso, en este caso político, puede más pues que el interés nacional o la decisión más acertada, más cuerda, más equilibrada, porque Castillo pues es una incógnita total, más incógnita que Keiko. Keiko tiene una mochila pesada, pero por lo menos se sabrá que no va a ser, que no va a cambiar las cosas de raíz, ¿no? Como quiere refundar el país prácticamente bajo su esquema marxistoide el señor Castillo, ¿no? En fin, hay gente que supongo yo que no va a cambiar
que va a preferir tirarse al caballo como Alfonso Ugarte antes que en manos de los chilenos. Pero en todo caso, en el caso de Keiko, yo creo que también es difícil para nosotros que hemos combatido el fujimorismo de sus inicios, es muy difícil también tomar una decisión. Y a nosotros porque estamos hablando entre la mochila pesada del fujimorismo con la mochila pesada del velasquismo. Más o menos estamos entre las dos cosas, ¿no? ¿Cuál es peor o cuál es mejor? Bueno, para unos será la mochila de Keiko, otros la mochila de Castillo, pero tiene una mochila porque él admira a Velasco y cree en Velasco y habla de una segunda reforma agraria. Significa que la primera se hizo muy mal y hay que continuarla o hacer una nueva toda, ¿no? Sin conocer la historia un poco de lo que ha pasado en el campo. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Ahora, ¿qué va a pasar? Toda la derecha o todos los pequeños propietarios, los que creen en el mercado, libre mercado que ha estado atrofiado, porque el problema del señor Castillo es que el Perú ha crecido en los últimos 15 años un promedio de 6 o 7%, al final con Vizcarra y con PPK increíblemente bajó, pero en época de García y de Toledo y de Humala al principio el Perú creció, era el cuarto país en crecimiento en el mundo, después de la China, de la India y de Singapur. Bueno, ese crecimiento lamentablemente no se ha repartido equitativamente. No, y las empresas, el Perú se ha vuelto una república casi oligopólica y donde el Estado no vigila, ni supervisa, ni controla a los monopolios o los oligopolios. Le pongo un caso en Internet, por ejemplo. Nosotros yo pago 200 guías, ¿no? De capacidad en el Internet en mi casa. Me dan 20. Y cuando reclamo, no, es que el contrato dice que usted puede pagar 200, pero tenemos obligación de solamente darle no menos del 10%. O sea, puede ser 10, 15 o 20%. O sea, pagas el 100 y te dan el 10 o 20%. Eso en cualquier país de Europa o de Estados Unidos es una estafa. Y acá se permite, por contrato. O sea, ese tipo de cosas de que estas empresas hacen lo que les da la gana, telefonías, comunicaciones, farmacias, seguros, AFPs, ese tipo de abuso es lo que lleva a la reacción, es lo que crea Castillo. Castillo es parte de esta reacción y todo eso se agudiza con la pandemia. Entonces, ese libre mercado hay que cambiarlo, hay que regularlo, hay que vigilarlo. O sea, el Perú tiene que ser un Estado que sea árbitro y que no permita las malas jugadas en el campo de fútbol. Ese árbitro no existe en el Perú. El Estado es un espectador, está en la tribuna, no está en la cancha. Y eso es lo que hay que cambiar. Y por eso es que ha surgido Castillo. Entonces, esta gente va a tener que pensar qué hace. Y yo creo que muchos se van a comer la lengua, se van a comer los sapos y van a tener que cambiar y aceptar el mercado con sus defectos y con las reformas que hay que hacer a eliminar el mercado y buscar un Estado que haga todo y que mate un poco la actividad privada, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en fin, vamos a ver, es algo que yo quisiera verlo, en los próximos 60 días nos vamos a enterar exactamente cómo van a reaccionar estos grupos inmensamente oligopolios o grupos económicos importantes que han atacado tanto y que la han victimizado a Keiko. Humala debe estar pensando por qué no hicieron eso conmigo y yo estaría ahora con 14, 15% porque la han metido 3 veces presa, la han hecho puré durante 3 o 4 años que la han hecho casi una heroína, casi una Juana de Arco. Entonces Humala debe estar extrañando que no le hayan hecho eso con él, ¿no? Para poder estar en una posición mejor. Entonces la han victimizado. Ahora, ¿cómo esas personas van a reaccionar ahora? ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo van a aceptar ante una economía de mercado que hay que reformar, que hay que relanzar y un estatismo, volver pues a la Cuba de los años 60, 70 o a la Corea del Norte? Bueno, pues tendrá pues que tomar una decisión y van a empezar a cambiar y poco a poco van a mutar. Como muta el COVID, van a empezar a mutar y vamos a ver gente pues que cuando antes criticaba ahora empieza a aplaudir, ¿no? Bien.
Sí, pues vamos a realmente tener unos análisis deliciosos y fascinantes de ver cómo Rosa María Palacio y otros personajes de esa naturaleza, la República, no sé, qué malabares van a hacer, peor que en los de la época de Alan García, ¿no? Que fueron a votar con un gancho en la nariz para no ser contaminados por el mal ambiente, qué sé yo. Mira, Juan, yo quería hacerte a ti dos preguntas. Una de ellas es... Oye, de todo, disculpe que creo que Sí. me he extendido demasiado en la respuesta. ¿Ah? No te preocupes, no, estamos bien. Yo quería preguntarte lo siguiente. Primero es, Felipe Castillo puede ser Pedro. evidentemente derrotado, perdón, Pedro Castillo puede ser derrotado. A la luz de las cifras, sí, porque 20% contra 80 y, en fin, si tú haces sumas y restas, como han hecho algunos analistas, entonces, digamos, podríamos dormir tranquilos para esas personas. Pero yo creo que estamos olvidando el contexto. El contexto político hoy día es de una desesperanza absoluta y la gente que vota por Castillo no es gente pues, que está enganchada en una dinámica, en un proyecto izquierdista, radical, chavista, sino simplemente es el voto por la desesperanza. Ese es un factor emocional que hay que tener en cuenta. Y mucha gente entonces, golpeada por el COVID, por la crisis, por la pérdida del empleo, podría votar por ahí. Y segundo lugar, Keiko Fujimori, que tiene de todos modos un anticuerpo, y si bien es cierto que ha logrado remontar, yo creo que esa remontada le ha permitido, digamos, en un momento de equilibrio que López Aliaga y De Soto se neutralizaron mutuamente, hacer un pequeño esfuerzo y cruzar. El 13% que tiene está muy lejos del 39%, casi 40% que tuvo hace 5 años, y entonces su recuperación todavía está en proceso. Y algún daño tiene que haberle causado, de todos modos, esta sarta de injurias, injustas o no, pero que deterioran. Bueno, ¿qué tiene que hacer esta candidatura, Keiko Fujimori, para poder derrotar a Castillo en un momento complicado como este? ¿Qué tendría que hacer, digo yo, para no dar la imagen de ser la defensora del establishment, aunque en el fondo tenga que serlo? ¿Te acuerdas tú el tema de la candidata de los ricos que usó García? Entonces, Claro, inclusive nosotros pensamos que de repente ella de repente hubiera perdido en Tumala en esa ocasión. Entonces, Keiko Fujimori dentro de su alianza va a tener que defender al vizcarrismo en aras o las teorías de los grupos caviares sobre el género y compañía en aras a defender el modelo económico, la economía de mercado. O sea, ¿qué cosa tendría que hacer? ¿Cuál sería su estrategia para no caer en ese encasillamiento y poder derrotar a Pedro Castillo, que es un candidato de polendas a mi juicio? Yo no veo tan axiomático que pueda ser derrotado así nomás si es que no hay una estrategia inteligente del otro lado. Juan. Por supuesto, más aún, mira, los grupos de izquierda, sobre todo los marxistas químicamente puros, ¿no? Lo que era el Partido Comunista del Perú, no los maoístas, y el mismo Pedro Castillo, que tiene una formación más bien sí maoísta, saben esperar, saben retroceder, saben respirar profundo, ¿no? Tú no lo ves a ellos abundando en declaraciones en estos momentos, ellos están planteando una estrategia. Es muy difícil que un personaje con la formación política de Pedro Castillo dé puntada sin hilo. Ellos ahorita están viendo el panorama, más aún cuando ellos tienen una cuota de poder muy importante, cerca de 36 parlamentarios, que más los de Juntos por el Perú, que ya se les dijo que los iban a apoyar, y otros sectores que por ahí puedan surgir, le darían de partida aproximadamente 45, 40 parlamentarios. Es decir, si Keiko gana la presidencia, va a tener al frente a un opositor formidable, así de cajón, ¿no? No solamente por su expresión parlamentaria, sino también porque es de las personas que puede hacer activismo en la calle y generar que se levanten una serie de protestas a lo largo y ancho del país, con lo cual le podría complicar la vida a Keiko Fujimori. ¿Eso se puede neutralizar? Por supuesto que se puede neutralizar. Todo dependerá de qué es lo que haga Keiko Fujimori en los próximos días, empezando por entender que se tienen que hacer modificaciones sustantivas, algunos tópicos que eran irrenunciables para el fujimorismo, como por ejemplo la Constitución. Ellos hasta hace poco decían que no puede haber ningún cambio constitucional, que la Constitución de Alberto Fujimori no. Mira, el actual formato político ya demuestra que en nuestro país hay un problema a nivel constitucional, que ha sido agravado
por las reformas mamarrachientas de Vizcarra y los notables, es un hecho concreto. Pero el Perú no puede seguir con el actual sistema político ni tampoco con el actual sistema de justicia. Pero por otro lado, donde ella tiene que capitalizar es en la histórica incapacidad de la izquierda para gestionar el aparato público. Si Keiko Fujimori no da demostraciones concretas, y yo estoy seguro que si convoca a las personas adecuadas lo puede hacer, para solucionar el problema del oxígeno, de las camas UCI, del relanzamiento de la economía, de la generación de empleo y de combatir la inseguridad, pues simplemente el país en 6 meses es un hervidero. Entonces, construir gobernabilidad y legitimidad para Keiko Fujimori pasa por la convocatoria que tenga que hacer, que desde mi punto de vista tiene que ser a personalidades más que a partidos. Si ella convoca partidos, van a salir posiciones como la que ha tenido Hernando de Soto y el mismo Johnny Lescano indicando de que no apoyarían, que están esperando los resultados. No, la desgaste innecesariamente. Ella tiene que hacer un trabajo de hormiga, convocando a personalidades que le brinden a ella la aureola democrática que se le cuestiona. Yo sí creo, y lo he dicho en más de una oportunidad, a pesar de que he sido adversario del fujimorismo, que tenemos la necesidad de aprender a voltear la página. El Perú está enfrascado en antis por nuestra incapacidad de voltear la página, de pasar la página. Y creo que a Keiko Fujimori se le tiene que dar la oportunidad del caso para que demuestre, sobre la base de esta convocatoria, que puede gobernar un país que en estos momentos está en una situación muy complicada por la pandemia, por la economía y por la pérdida de institucionalidad. Entonces, en la convocatoria y en los objetivos que se plantee, creo que se va a marcar la diferencia. Y por otro lado, todos los que estamos acá presentes en este panel hemos participado en todas las elecciones de este siglo, ¿no? Entonces, esta segunda etapa es muy distinta de la primera. Acá ya no vamos a ver a los candidatos al Parlamento pululando por las cámaras de televisión. Empezó el momento de los vicepresidentes, empezó el momento de los portavoces, empezó el momento de los jefes de equipos de plan de gobierno, yo, por ejemplo, participé en el debate de planes de gobierno contra Pepe Klimper, nos tocó a ambos cerrar, yo era portavoz, al igual que Pepe, y a la vez el que cerraba el debate del Cusco en materia técnica. Esos son elementos que le van a permitir a la ciudadanía gravitar. Si en esos espacios, portavoces, jefes de plan de gobierno, equipos de plan de gobierno, vicepresidentes, el fujimorismo va con el mismo discurso de la primera vuelta, va perdido. Yo creo que ahí es el momento para incorporar portavoces ajenos a la agrupación política, demostrar que los objetivos vienen acompañados de gente que los puede realizar. Una convocatoria abierta, plural, le daría a ella la legitimidad en términos de votos que se requiere. Y por otro lado, en paralelo, empezar a trabajar activamente con las fuerzas parlamentarias. Yo creo que no habría ningún problema con César Acuña, con Hernando de Soto, con el mismo Rafael López Aliaga, cada uno de los cuales tendría más o menos 14 parlamentarios, más los 14 o 15 que tiene Keiko, le darían ya por lo menos 14 por 4, 56 parlamentarios, estaría a 9 parlamentarios de tener una mayoría que le permita gobernar, que se puede lograr. Pero ojo, vamos a tener un parlamento díscolo, novato, sin personas capaces de tejer alianzas. Mira, ayer un gran amigo político, que me reservo el nombre, me decía el almirante Montoya. Yo tengo mucho respeto por el almirante Montoya, como puedo tener respeto castrense por Roberto Quiabra, o en el actual parlamento por Urresti. Pero la lógica de las Fuerzas Armadas no es la lógica de la política. Recordemos nosotros cuando Urresti decía voy a cambiar el mundo desde el Congreso. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es la ley que ha hecho? No ha hecho nada. Porque en el Congreso tú tienes que ceder, contraponer, sugerir, convencer, consensuar, dialogar, ¿no? Y el señor Urresti no ha hecho nada de lo que ofreció. Nada de nada. Igual que el señor Daniel Olivares, ¿no? Voy al Congreso a cambiar todo, ¿no? No ha cambiado nada. Porque no es uno, pues son 130. Entonces el almirante Montoya puede ser una personalidad descollante, lo que tú quieras, pero políticamente es un novato más.
Entonces, la situación, por esa pérdida de gravitas político, va a hacer que todo gire alrededor del presidente y su gabinete. O sea, el centro de gravedad no va a estar en el Parlamento, al menos inicialmente, sino en el gabinete. Entonces, la forma como se vayan conformando desde ahora y presentando a la sociedad, sobre todo para los debates que se tienen que exigir, es algo que le puede permitir a Keiko marcar una diferencia sustantiva, ¿no?, en relación a lo que le puede ofrecer al país. Sí, pues es una tarea complicada. Esperemos que tenga la flexibilidad y las otras fuerzas contribuyan. Hay que dar un bloque más amplio que el fujimorismo mismo. O sea, hay que respetar sus banderas, el partido que ha ganado, sin duda, ¿no? Yo no quiero mezquinar eso, pero tiene que dar la sensación de que el bloque en el poder que ella lidera no solamente es electoral, sino que es una fórmula de gobierno coherente que va a sacar adelante el país de una difícil situación. Ángel, una cosa, ¿no? Que si me permites. Castillo, sí. Mira, no se puede permitir tampoco, acá estamos entre demócratas, que haya mensajes de periodistas como de Gustavo Gorriti, por ejemplo, llamando pues al desconocimiento o yéndose en contra de determinados candidatos. Ya el Perú habló en términos electorales y quedan Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y se tiene que respetar la voluntad de las urnas y definir a quién de los dos apoyamos. Pero no, lo que no se puede hacer es estar pidiendo el voto viciado, no acudir a las urnas, como ya algunos lo están planteando, ¿no? Sí, ese es un salto al vacío, pues es la peor de las opciones. Además de quienes, eso no es un comportamiento democrático, ¿eh? O sea, si no me gusta, yo pateo. Si no me gusta, desconozco el sentimiento del pueblo soberano, que es el que decide en las turnas. Me parece a mí eso terrible. Hoy muy agradecido a ambos por su participación. Creo que ha sido un análisis muy profundo de una coyuntura extremadamente compleja. Y vamos a tener oportunidad de seguir haciendo en los próximos programas, porque esto recién empieza nomás. Yo quería saludar a todos los amigos que nos están siguiendo, agradecerles su presencia y despedirnos hasta el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Víctor Andrés. Muchas gracias. Hasta pronto.